listos para una nueva jornada periodística, una nueva emisión, y como siempre saludando a toda la vasta audiencia a través de internet, a nivel nacional e internacional, y definitivamente ya habemos presidente, como se ha estado señalando a nivel de las redes sociales. Por fin la OMPE dio el resultado al 100%, aunque se espera todavía, por supuesto, el resultado o la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones. Sabemos que ya Pedro Pablo Kuczynski está armando las comisiones de transferencia, probablemente haya novedades respecto a los próximos ministros en las próximas horas. Para conversar sobre esto y otros temas hemos invitado a un profesional de primer nivel, a una persona vinculada a los colectivos sociales de la ciudad de Chiclayo, de la región Lambayeque, un profesional bastante competente como es nuestro amigo abogado Pedro Vicente Torres Fernández. Él ya está con nosotros y bueno, lo saludamos. Muy buenas noches, Pedro Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí viniendo tu llamado. Sí, efectivamente, te hemos convocado, Pedro Vicente, porque de pronto eres una de las personas en el medio con quien podemos conversar, dialogar respecto a aspectos que van mucho más allá de esta cuestión que podría ser hasta cierto punto episódica, que ha sido ya las elecciones. Pero igual, ¿cuál es tu lectura? Porque definitivamente es una elección bastante sui generis. Hacía mucho tiempo que no se daba una elección tan ajustada, con un resultado tan ajustado, que ha generado incertidumbre hasta la última hora. ¿Cuál es tu lectura al respecto, Pedro Vicente? Es cierto que las elecciones se mueven en base a tendencias que se generan por las preferencias que el público va teniendo, que el elector va teniendo a lo largo del desarrollo de la campaña. Vimos cómo se movieron cifras durante la primera vuelta y cómo luego durante la segunda vuelta, cuando apenas pasada el 10 de abril, se empezó a ver una clara preferencia a favor de Pedro Pablo Kuczynski, preferencia que se fue diluyendo en el tiempo, y cómo luego en la última semana las tendencias vuelven a cambiar y esta vez a su favor, y en la semana de silencio de encuestas es cuando los mayores cambios se habían empezado a dar, motivados por una serie de acontecimientos, yo no sé si errores o no, pero no podría llamarlos en ese momento así, porque hay que estar en el papel del candidato para saber qué decisiones toma en determinado momento. Pero es un hecho que hay un fuerte sentimiento antifujimorista en el país. Pero definitivamente, Pedro Vicente, la semana anterior o una semana antes del 5 de julio fue decisivo, ¿no? Sí. Acá hay tres hechos que no sé si estarás de acuerdo, pero para mí son gravitantes. Uno, el segundo debate. Sí, claro. O sea, se esperaba que ahí Pedro Pablo Kuczynski tenga una performance realmente de estadista, una performance de político connotado, y que en realidad pueda ganar ese segundo debate, porque el primer debate lo ganó claramente Keiko Sofía. Claro, pero ahí justamente creo que hay que tomar la lectura del primer y del segundo debate en paralelo, porque el primer debate era un debate de propuestas, de ideas, de planes. Y con temáticas diferentes, ¿verdad? Exactamente. Descentralización, entre otras. Exactamente. Pero nos encontramos con una candidata que empezó a marcar un poquito de soberbia porque las cifras ya la estaban favoreciendo. Y con la pierna en alta. Y exactamente, y empezó a atacar. Y atacó, y la frase famosa de ¿cómo has cambiado, pelona? Que luego revirtió en contra de ella más bien. Entonces, esos temas hicieron que la campaña de Pedro Pablo tuviera un ajuste positivo para él con respecto a la forma de proponer, porque hay que ser honestos. En la segunda vuelta, por ejemplo, aquí en Lambayeque, campaña prácticamente, por lo menos del lado de PPK, prácticamente no ha habido. Quien me diga lo contrario debe haber visto alguna otra cosa distinta. No he visto caravanas, no he visto a sus voceros principales hacer... En todo caso muy aisladas, no dentro de un contexto como sí se dio en la primera vuelta, con los candidatos congresales. Claro, pero en la segunda vuelta simplemente todo el mundo desapareció. Y eso marcaba, muchos decíamos, ¿qué cosa está pasando aquí? ¿Será cierto que Pedro Pablo tiene un acuerdo bajo la mesa y habrá decidido tirar la toalla antes de tiempo? Era un poco lo que mucha gente especulaba respecto a lo que podía pasar. Y entonces tienes ese primer debate en el que Keiko marca la cancha y se muestra de manera distinta como era. Y en el segundo debate, Pedro Pablo, con la experiencia del primero, viene mucho más agresivo, mucho más preparado, con el pero sin perder el talante a eso iba, exactamente, de técnico. Exactamente, porque su tema es estrictamente técnico y empieza a marcar puntos concretos
sin dejar de lanzar críticas sobre base de hechos que por lo menos podían... Bueno, eso de recordarle, por ejemplo, el tema de los tíos que siguen fugados en Japón, no es poca cosa, no, pero claro, y además es un tema real, o sea, nadie está diciendo mentiras, a diferencia de algunas cosas que Keiko Sofía empezó a soltar, que no eran tan ciertas, que empieza a decir y a criticar, y hay varias cosas, muchas cosas, que empezó planteando, creo que equivocadamente, y eso la dejó sin mucho fundamento, en un debate que fue muy claramente a favor de Pedro Pablo. Ahora, el tema del blindaje a Joaquín Ramírez, definitivamente, eso ha sido un harakiri directo. Total. Porque ella ni siquiera lo ha sacado. Él es el que decide él mismo da, como él dice, dar un paso al costado. No, es más, ella lo defendió hasta el final. Así es. Y luego la metida de pata de Klimper con el audio trucado. Bueno. Exactamente, que eso peor, porque eso empezó a despertar la indignación de la gente. Y sobre todo en Lima. Sí, claro. En Lima la gente como que comenzó a darse cuenta, caramba, acá hay algo sórdido, algo raro, y la gente comenzó a relacionar más que nunca lo que estaba pasando en ese momento con Klimper y los famosos audiovideos de la década de los 90. Y date cuenta además que eso influye mucho porque Lima estaba claramente a favor de Keiko Fujimori. Así es. Y sin embargo en el resultado final ha resultado a favor, por poco, pero ha resultado a favor porque es 1.5. Y esa votación ha sido decisiva, porque tú sabes que Lima es el electorado más importante del país. Claro, pero se han roto varias cosas, ¿no? Por ejemplo, normalmente quien gana en Lima nunca gana la elección. Ah, sí, tienes razón. Es verdad. Es un hecho así, y que más aunque bien parezca contradictorio, ¿no? Quien gana en el sur es quien normalmente termina ganando la elección. Eso sí se ha se ha dado esa lógica. Sí, pero la de Lima no se ha dado. Ah, no, por supuesto. La de Lima no se ha dado. Y sí, has visto que O sea, podríamos decir que Pedro Pablo ha logrado romper ese maleficio. Digamos, por lo menos en esta vez. Y también el tema de cómo ha sido la lectura de lo que pasa contradicciones en las que incurre la campaña de Keiko Sofía, de las muchas que ha sacado. Por ejemplo, Vargas Llosa no puede opinar porque no vive en el país. Así es. Sin embargo, su vocero principal, Espadaro, dice, todavía faltan los votos del extranjero. Es decir, no puedes opinar, pero sí necesito tus votos a los peruanos que están en el extranjero. Exacto. Luego, recuerdo que una de las muchas cosas que dijeron, de repente gente que la ha pasado por alto, yo no la pasé por alto, porque recuerdo alguna época de mi ejercicio profesional, decía Keiko Fujimori, no puede ser que la SUNAT esté dedicada a cerrar pequeñas bodegas, ¿cómo es posible? Cuando sabemos que la política de cerrar bodegas, de perseguir al contribuyente, es una política que empezó durante el gobierno de Alberto Fujimori. Sí. Ahí donde a la SUNAT se la comienza a llamar como la Gestapo moderna, ¿no? Así es, porque cambia su forma de operatividad, deja de ser la antigua DGC, la Dirección General de Contribuciones, y se convierte en una superintendencia con mucho más poder, con mucho más recursos, y que empieza a perseguir a todos los contribuyentes grandes y pequeños, pero sobre todo por un tema de efecto de publicidad, se prende de los pequeños. Y recuerdo que se contrataba practicantes o trabajadores jóvenes que iban, y el tema de deme tal cosa y luego regresaba. Esa era la clásica. Exactamente. No me he dado una boleta de venta, etcétera. Así es. Entonces no puedes apelar a eso porque hay gente que todavía lo recuerda. Todo eso ha ido jugando en contra, han sido una suma de errores, y eso despertó nuevamente el sentimiento antifujimorista, porque también hay que ser claros, más que PPK, lo que tenía algunos votos, pero lo que termina empujando la balanza a favor suyo es el antifujimorismo que existe en el país. Y justamente eso un poco quería conversar, tú que estás vinculado, Pedro Vicente, de forma directa, abierta, eres un activista cívico, parte de un importante colectivo ciudadano como es Chiclayo Despierta, y me refería al hecho del papel de los colectivos en la marcha del No a Keiko. Ver 150.000 personas desplazándose en Lima es un hecho realmente descomunal, claro, excepcional. Y también a nivel nacional, las marchas, aquí en Lambayeque es una marcha también multitudinaria. También bastante importante, y eso que muchos de los que pensábamos ir al final yo no podía ir porque estaba en clases. Y aparte de ello, no hay que dejar de lado el importantísimo rol que esta vez sí han cumplido las redes sociales.
Las Ahora redes sí. sociales Ahora en sí. esta elección sí han sido El más Twitter fuertes. y el Facebook, pero más el Facebook, ¿cierto? El- Porque el Twitter como que es medio elitizado. Sí, está- pero el Twitter de todos modos tiene su impacto, pero mucho más el Facebook. Claro, ¿eh? porque es un poco más popular. Exacto. El Facebook es mucho más popular. Más extendido. Sí, es cierto. Te lo digo porque en mi condición de usuario personal, antes yo usaba el Facebook, casi no lo usaba y casi todo era Twitter. Más rápido por el teléfono, era Claro. mucho más rápido, pero en el camino las cosas han ido cambiando porque compartes textos mucho más grandes, compartes noticias, pero sí, cuando me quiero enterar de algo más rápido, acudo al Twitter. El Twitter me cuenta las cosas más rápido que Facebook. Más directamente. Eso es un hecho. Más directamente. Eso sí es un hecho. Pero las redes sociales han sido muy importantes en la difusión y en la viralización de contenidos que tenían que ver con por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del primer debate, con el traductor de lenguaje de manos, Sí. él, con el camarógrafo que había trabajado en algún momento también para el servicio, para el CIN de Montesinos. Entonces, fotos y ejemplos y cosas que se han ido viralizando a lo largo de la campaña, que cualquier pequeño gesto mal hecho de cualquier candidato, y te lo digo por la experiencia de Barnechea mismo, Sí. que cosas y pequeñas que tienen una lectura distinta por parte del público se viralizan rápidamente y terminan afectando la imagen del político. Sí. Mira, por ejemplo, cómo ya después del domingo, cuando se hace pública la foto de Keiko parada sobre una maceta, Bueno, toda eso... la ola de críticas que le ha generado. Mira, no sé, realmente hay errores que son garrafales, ¿no? Ahora que tú sabes, hay toda una tendencia en el mundo, una mega tendencia. Todo el mundo tiene teléfono con cámara. No, y me refiero al hecho de el cuidado ambiental, medioambiental, la cultura ecológica que de a poco se está desarrollando en el Perú, pero que en Europa es Justo. memorable. Claro, pero O sea, por ver eso, que alguien haga al estropee las pequeño plantas. error que tú cometas, siempre va a haber alguien que va a tomar una foto y alguna foto va a viralizarse. Han estado, el día que Keiko sale el domingo, que ella sale a hacer su saludo después del primer flash electoral y a hacer su saludo victorioso, había drones arriba del 10º piso del Meliá. Caramba. Entonces había fotos y videos de lo que ocurría en ese momento, porque todos los medios estaban con sus drones ahí esperando qué cosa pasaba. Entonces estamos en un mundo en el que llegamos al hecho de que cada parte de la vida privada de las personas deja de ser privada y se convierte en una ventana al mundo. Sí. Entonces Ahora, hay que tener cuidado con lo que se publica también. eso es muy cierto. Ahora mira, hace mucho tiempo, y tú que también sigues de cerca el tema político en los últimos 30, 40 años en el país, el tema del endose no era un hecho gravitante, o en todo caso la capacidad de endose de un político, por más connotado que haya sido, era realmente, podríamos decir, factible. Pero en ese caso pareciera, o al parecer, la participación de Verónica Mendoza ha sido decisiva en el sur, ¿no crees? Sí, yo creo que ha apoyado un poco, pero no hay que olvidar una cosa. Políticos con endose sí han habido, pero ya no hay. Recuerdo, Aya sí tenía esa capacidad de endose y la demostró en el 56 cuando gana Bustamante Rivero. Así es. Correcto, pero Como su frente democrático, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero las dinámicas eran distintas. Uh-huh. El sur tenía una clara posición anti-fujimorista y la Abierta. tiene abierta y la tiene desde hace muchos años. Pero tampoco estaba con PPK. No, estaba a medias. Cuando ella ha tratado de convencer a sus votantes, El único región que estaba cerca de PPK ha sido Arequipa, sí, en el sur. era la única. La única. Es la única en la que triunfó en la primera vuelta. Exacto. Exactamente. No, eso sí estaba claro. Creo que hace una suma de cosas. El hecho de su apoyo abierto y manifiesto, el hecho de la campaña que se hizo viral por fue un no tanto Keiko. ambiguo, ¿no? Porque ella dijo, Totalmente. yo no voy a votar por Keiko, no al fujimorismo, etcétera, pero tampoco dijo que iba a votar por PPK, ¿no? Además, durante las primeras semanas, después de la segunda vuelta, las cifras naturalmente estaban favoreciendo a PPK. Ahora, el que sí fue claro, categórico, fue Goyo Santos, ¿no? Goyo Sí. Santos dijo, No, ni con uno ni con otro, Así es. en blanco viciado, pero Sí. pero sin embargo Cajamarca le da la espalda, sí, claro. no lo ha escuchado. No, Porque mira, ¿qué hubiera pasado si en Cajamarca hubiera ganado el voto blanco y viciado? Entonces hubiéramos dicho que sí
ahí sí hubiera funcionado la presión de claro, Goyo, ¿no? pero no ha sido así. no ha sido así, no ha sido En así. Cajamarca ha ganado PPK. Claro, y ha habido algunas personas que han querido subirse al voto blanco y nulo para tratar de jalar agua para su molino, como estos chicos del Movadef que salieron a hacer su bueno. campaña y luego a tratar de decir ese Estos voto chicos blanco y medios viciado, sí, por llamarlo de alguna manera, Sí. decir esos votos corresponden al Movadef cuando sabemos que no necesariamente es así. Si bien es cierto, en la primera vuelta hubo una cierta dosis de voto rebelde en Puno, por ejemplo, en Cajamarca, por ejemplo. Claro, y en Puno ganó Goyo, ¿no? Sí, y en algunos otros lugares donde han tratado de impulsar esta respuesta de Goyo Santos frente a la marcha económica y al tema del desarrollo de la minería y otras cosas más. Exacto. Pero, sin embargo, insisto, el sentimiento no a Keiko ha sido lo más fuerte. Yo creo que eso ha sido gravitante. O sea, ese sentimiento no a Keiko se potencia por los errores, primero por el tema de Ramírez y una demora en tomar una decisión respecto a apartarlo de, y luego en la intervención de Klimper. Son dos cosas que suman y que se han viralizado, todo el mundo las ha compartido, sí. Y ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Y otra cosa que sigo sin entender es esta suerte de rivalidad familiar interna que ocurre dentro del feminismo con el tema de Kenji. Y no creo que sea casual esto, no. Pedro Vicente. Yo soy de los que creen que en el fuero interno ahí hay luchas intestinas muy fuertes y que en algún momento el que Kenji haya salido a decir el 2021 me toca a mí, no es casual. No. Yo creo que eso ya se ha discutido primero en casa. Claro, creo además, ahí hay una distinción entre los que se llaman albertistas, así es, a los cuales pertenece, por ejemplo, Carlos Raffo, y la famosa ala dura, el ala dura del Marta Chávez, Alejandra Guinaga, sí. La misma Luz Salgado, Cecilia Chacón y otros más. Cuculiza, me parece también. Luisa María Cuculiza también, Carmen Lozada. Exacto, Carmen Lozada. Y luego los otros que son más keikistas, que son gente más nueva, que no está tan ligada al entorno anterior, ¿no? Al entorno del padre, que eso es lo que ella trató de construir. Pero también ese es otro hecho gracioso, porque Hernando de Soto fue asesor de Alberto Fujimori. Así es. Klimper fue ministro. Sí. Y algunas otras personas más que luego empiezan a comparar fotos y empiezan a ver a Keiko rodeada de la misma gente que rodea a su padre. Y eso dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó con el distanciamiento y el cambio de discurso? Porque no olvidemos también el famoso discurso de Harvard, que como luego ella propone cosas y que luego cuando regresa al Perú y luego a lo largo de esta segunda vuelta empieza a juntarse con los sindicatos de construcción civil, con las iglesias evangélicas más conservadoras con respecto a temas de unión civil. Con las más fundamentalistas, ¿no? Exactamente, y incluso hay un discurso de un pastor que se viralizó fuertemente. ¿El pastor Santana, algo así? Me parece que sí. Sí, él es el que sale a denostar de la gente que tiene una orientación sexual distinta, etcétera. Exacto. Y todo eso ha ido casi condenándolos al fuego eterno o algo así. Así es. Entonces, todas esas cosas han ido sumando, han sido sumas que han ido contribuyendo a deteriorar la campaña de Keiko. Una campaña que había venido limpia, es decir, porque trataba de alejarse de todo lo demás, sólida, muy sólida. No la veías a ella metiéndose en ataques, y no fue como la campaña anterior cuando con el famoso que se escucha hasta la Diroes. Ajá. Se ha tratado de distanciar de ello, pero eso no le ha servido mucho, porque al final, en momentos en que ella tenía que mostrar su talante de liderazgo, convertirse ella en la verdadera líder de la campaña, cuando toma tiempo en asumir una decisión con respecto a Ramírez, cuando Klimper empieza a salir, y porque hasta antes de eso había estado controlado. Ahora más bien no sé cómo irán a hacer las cosas, todavía no tengo un tema. Ahora, pero preocupa, por ejemplo, Pedro Vicente, el que Espadaro, que ese no era su nombre porque siempre anda con la espada en ristre, salga a decir, el Congreso todos ya saben quién controla el Congreso, ¿de quién es el Congreso? No quién controla, ¿de quién es el Congreso? O sea, el Congreso es del pueblo, el Congreso no es, ese es el problema. ¿Qué es esto? Entonces, hoy día vi así de pasada el mismo fujimorismo de siempre. Pero por supuesto. Ese era el hashtag que estaba impulsándose en la tarde en Twitter. Y por eso, por cosas de esas, entonces te das cuenta luego
Cuando sale Cecilia Chacón a decir que Fujimori tiene que salir por la puerta grande, Claro. cuando ves a Becerril también tratando de decir O cuando Francisco Petrosi dijo que las leyes iban a ir por un tubo, o sea, como si el Congreso fuera, qué cosa, ¿no? Así Que es. tú presentas O un sea, proyecto de ley y mañana ya está. ¿Y dónde está la capacidad de debate, de diálogo, de El trabajo de socialización? comisiones y Exactamente, todo eso, o sea, ¿no? ¿de qué estamos hablando? ¿De ¿De qué qué manejo estamos del Congreso va a haber? Y eso sí Eso es un preocupa. problema. Preocupan muchas cosas respecto a ello. Ahora Sí, ya sí. entramos a la otra etapa, la gobernabilidad y la gobernanza del país. Así es, que ese es un tema distinto. Preocupan varias cosas, ¿no? Los fujimoristas, después de esta derrota, lo que han estado manifestando a lo largo de estos días, de estas horas que han ido pasando es, no es que PPK haya ganado, sino que ha ganado un sancochado de todos contra Keiko. Exacto. Ha ganado el odio. No creo que haya ganado el odio. Porque Yo tampoco creo así. no, yo eso es un Exacto. tema que yo no odio, particularmente yo no odio a Keiko Fujimori, ni mucho menos si no he votado por ella. Y veo difícil que yo alguna vez pudiera votar por ellos. Lo veo muy, muy difícil Complicado. por todo lo que representan. Ujú. Pero no es que los odie. Claro, yo creo que ahí lo que en todo caso, como ciudadanos conscientes, con un mínimo de cultura política también, que creo es importante, es que simple y llanamente si no tienes credenciales democráticos, Ese uno- es el punto exacto, fundamental. uno es no ese. se siente convocado por esas personas, ¿no? Ahora llama la atención también el resultado aplastante que ha tenido en el norte, Bueno. aplastante en algunos lugares, en Sí. Trujillo, donde se supone que Acuña iba a endosar votos, al Así final es. no ha endosado nada. Por supuesto. Porque la diferencia ha sido 60 y pico contra 30 y tantos. Acá hemos llegado a 57, casi contra 43. Y por eso creo que un poco la conciencia le ha hecho decir no, cuando se estaba rumorando que había por lo menos 2 ministerios para ellos, él ha salido a decir que no, ellos no van a cogobernar, entre comillas, ¿no? Claro, Bueno, y, sí. y tienes, bueno, y Su participación mirando- ha sido mínima. Exacto, mirando Chiclayo, por ejemplo, Chiclayo Igual, es un ¿no? tema Porque se de... supone que Chiclayo controla la región y controlan también las 3 municipalidades más importantes. Y el único lugar donde ha ganado PPK es en el distrito de Chiclayo. No ha ganado en La Victoria, no ha ganado en Ortiz, no ha ganado en ningún otro distrito que no sea Chiclayo. Chiclayo sí lo ha ganado, no te digo que largo, pero sí ha ganado. Estuve revisando así a grosso modo hace 2 días. Más o menos, ¿cuál es la distancia, la diferencia? 5 55, puntos. 45 más o menos. Bueno, 10 puntos importantes. Más o menos, que si Ya. la memoria no me falla. Hablamos de la Pero votación de la provincia, del cercado de Chiclayo. Distrito de Chiclayo. Del distrito de Chiclayo. Chiclayo distrito. Chiclayo. No estamos hablando de nada más. Perfecto. Porque si te vas al resto de distritos, Leonardo Ortiz, la diferencia es mucho mayor a favor de Fujimori. Claro. Igual en La Victoria, en Morrope y en otros lugares donde se supone que... En el sector Fujimori- azucarero, ¿cómo has visto eso? Eh, Patapo, Pucallapa, Malca. Ahí han sido victorias más ajustadas. Sí, ¿no? Sí, ahí han sido victorias más ajustadas, ¿no? Pero ahí sí asumo que ya ha sido el voto anti-Becerril. Ah, bueno. Asumo. Sí, En algunos sí, lugares sí. del voto anti-Becerril. Claro, sobre todo en Pomalca y Tumán, ¿no? Sobre todo en Pomalca y Tucumán. Ahora, respecto a la gobernabilidad, sí estamos hablando de cosas mayores. Tenemos un poder ejecutivo que va a estar regido por un partido y un poder legislativo en el que, aunque Pedro Pablo Kuczynski quiera formar alianzas, no va a tener mayoría porque la mayoría la tiene de largo todo el fujimorismo. Y aquí viene la parte importante, ¿qué cosa van a hacer ellos? Ellos están esperando que Pedro Pablo vaya, se hinque de rodillas, les pida perdón y llore como la Magdalena para que trate de darle un poco de tampoco, apoyo. ¿no? Y sí, claro, porque dice, a ver, que nos venga a pedir, no vamos a ir a abrazarlo después de lo que nos ha dicho. Pero no se trata de eso, se trata ¿Y de qué la pasaría, gobernabilidad del país. pero Vicente, mira, pongámonos en este escenario. ¿Qué pasaría si le da en la yema del gusto a los fujimoristas y Pedro Pablo anuncia el 28 de julio que el señor Fujimori va a ir a su casa? Habría ¿Qué pasaría? habría gente a favor y gente en contra de esa decisión. Claro, no, pero me refiero a cómo crees tú que sería la reacción del fujimorismo. O sea, yo creo que sería una medida sumamente audaz. Sería una medida sumamente audaz para ganarse el fujimorismo a su lado, pero también pues Una habría- medida de doble filo, ¿cierto? Sí. Porque habría que ver de alguna forma que el gran electorado, o el electorado fundamentalmente, como tú lo has señalado muy bien, que ha votado por Pedro Pablo es porque es anti-Fujimori. Así es. O sea, así no estaría avalando de pronto una decisión de
naturaleza, por eso digo que sería demasiado audaz. Sí, no sé si la tomarán, no tengo relación con la... Ahora, y en el tema de tender un puente al Frente Amplio, ¿te parece a ti objetivo, te parece realista No creo que, por ejemplo, Oscar Dancourt o que Pedro Franque puedan integrar el nuevo gabinete? Me refiero a técnicos de nivel, como sabes. Sí, ¿no? claro, lo que pasa es que también hay que ver... Tecnocrática. Mira, Pedro Franque no la hizo, fue funcionario en la época de Ollantumala. Manejó programas sociales, algo Estuvo así. trabajando, pero también estuvo trabajando en temas económicos, si mal no recuerdo. Sí. Tenía un viceministerio, me parece. Algo así. Me parece, no estoy muy seguro ahorita. Y Oscar Dancourt está vinculado al Banco Central de Reserva. Oscar Dancourt está vinculado al Banco Central de Reserva. Mira, hay que hacer, pero Pablo no queda otra que hacer un gobierno de ancha base y tiene que convocar a todas las fuerzas posibles para tratar de construir una base política suficientemente sólida, habida cuenta que tiene al Congreso en contra. Sí. Y tiene que tener Exacto. gente con suficiente capacidad de negociación, con suficiente tino para saber a quién buscar y qué conversar y sobre qué cosas ponerse de acuerdo. Y por el lado del fujimorismo tienen una oportunidad de oro. Vamos a ver si la pueden aprovechar, porque no hay que desconocer que son la primera fuerza política del Perú, eso es un hecho que nadie va a discutir. Probablemente el partido más organizado. Es el único partido organizado. Bueno, hay que reconocerlo. Eso es un tema, O sea, pero eso es hay que cerrar los ojos y ser como pero no. decimos en Chiclayo, eso es impajaritable. Así es, ¿no? Ese es un tema que es una así. verdad, pues, Una verdad de perogrullo. Exactamente, ¿no? Sí. Eso no lo puedes dejar de No se puede reconocer. negar. Habría que ser mezquinos para hay que reconocer. ser muy miope políticamente hablando para no reconocer un hecho que es real. Exacto. Han demostrado que tienen fuerza, Sí. que tienen votos, y eso se traduce en la mayoría parlamentaria aplastante que tienen en este momento. O sea, quien trate de desconocer eso, Bueno. está tocado de la cabeza. Sí. Pero ahora, ellos tienen una oportunidad de oro. ¿En qué sentido? Si colaboran con el gobierno en puntos de coincidencia y logran impulsar cambios positivos en los que el Ejecutivo trabaje de la mano del Legislativo, entonces podríamos estar hablando de un partido político maduro. Pero si se van a dejar llevar por sus rencillas o por su deseo de torpedear, orgullo, ¿no? van a orgullo herido. Sí, que ahorita Porque ahorita están viviendo la primera etapa del luto. Sí, del duelo. La primera etapa del duelo es complicada, ¿no? Claro, y están hablando que por le reclamas herida. a todo el mundo por lo que ha pasado. Están hablando por herida Luz Salgado, Rolando sí. Reategui, Pedro Espadaro, ya ni que decir, María Luisa ¿no? Cuculiza, Cecilia Chacón, Becerril también, que dijo el otro día: el sueño solamente está postergado, no está perdido, Sí. etcétera, etcétera. Y todavía es muy pronto para ver eso, pero en el camino, en el mes y pico que falta para llegar al cambio presidencial, tienen que empezar a tenderse puentes de ambos lados para asegurar la gobernabilidad del país. Ahora, Un partido se organiza, Ujú. se supone que una persona participa en política porque ve en la política una herramienta, un Por medio supuesto. para construir el progreso y el desarrollo de la Exacto. región o del país. Exacto. Entonces, si ellos van a dejarse llevar por sus intereses de grupos, por sus intereses personales, postergando el interés nacional, van a estar peor que el Congreso del 90 que tanto criticaron. Así es. Y sería paradójico que de repente surja un disolver nuevamente, Sí. para dejar de lado que no es un tema que yo espero ni busco, dicho ese paso. No, yo creo que ellos deben cumplir con su... Tú lideras, pero Vicente, uno de los colectivos cívicos más importantes, como es Chiclayo Despierta, junto con un equipo de ciudadanos aquí en Chiclayo. ¿Y qué opinas de ya la compra del kit para la revocatoria del gobernador regional, del alcalde Leonardo Ortiz, y se anuncia en las próximas horas también del alcalde de Chiclayo? Creo que hay que hilar fino y tomar en cuenta varias cosas. Bueno, en el de Leonardo Ortiz, si el de Chiclayo nos quejamos, del Leonardo Ortiz yo no sé qué. No, la cosa es realmente deplorable. es deplorable. De ahí creo que le han caído las 7 plagas de Egipto, pero Todas, así, todas juntas. todas juntas. Todas juntas, y no solamente en un sector, es en todo Leonardo Ortiz. Y ahí deben irse todos, porque definitivamente Todos. la culpa no solo es del alcalde, sino de los demás regidores, Y también sobre de todo la gente que se ha elegido con él, ¿no? Y también de la indiferencia de la gente. Bueno, El leonardino ¿qué está es pasando? muy indiferente con lo que pasa en su alrededor. Terrible, ¿no? Pero es la idiosincrasia. Tú ves que tienes enormes edificios en calles rodeadas llenas de basura. Lo que pasa en Mochoqueque. Hay Personas que ganan miles de soles diarios, pero sin embargo viven en medio de la inmundicia. y no hacen nada por cambiar O el sea, tema. claro, tienen torres blindadas, tienen burbujas ahí,
supuestamente lo que está afuera no les llega a ellos, pero me imagino que en algún momento bajan y tienen que trasladarse de acuerdo, cerca de pero no les basurales, ¿no? interesa. Para mí, cuando tengo alguna dirigencia, por ejemplo, en Mochoqueque, para mí es un vía crucis. Sí, sí, porque no hay cómo llegar con facilidad. Tienes que estar dando vueltas por calles rotas, increíble. Las motos baches, que se meten por todos lados. El desorden es terrible. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cualquiera que se anime a hacer un proceso revocatorio es un tema que nosotros venimos dándole vuelta al tema aún. Hay algunas instituciones que nos han pedido que nosotros asumamos, como Chiclayano Despierta, la campaña por la revocatoria del alcalde, del alcalde Cornejo, que es un tema, definitivamente es un tema que ya habíamos dicho desde hace bastante tiempo. Cornejo no era la mejor opción. En algún momento se lo dije incluso a Guillermo Segura, le dije, además su victoria fue pírrica, ¿no? Le dije, pírrica. Antes del... No había un mandato claro. Están cometiendo un pésimo error con Guillermo, con David Cornejo. Debieron haber buscado otro candidato y no él. Porque una persona que no tiene la menor dificultad para abandonar un partido por el que ha hecho campaña tanto tiempo y prácticamente en vísperas de las elecciones dar el salto y cambiarse, es una persona que no es digna de confianza. Y mira lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Claro, recuerdo una anécdota, sí, eso me recuerda a una anécdota de Atila, de una persona que cuando Atila, el rey de los hunos, empezaba Atila el bárbaro. Atila el bárbaro, empezaba a invadir Europa y invade un reino, y un reino cristiano, y él renuncia a su fe, este rey, y se pone a los pies de Atila y le dice: en prueba de mi fidelidad voy a renunciar a mi religión y voy a profesar tu religión. Después que hizo eso, Atila lo mató, lo decapitó, le dijo: si no eres capaz de ser leal a tu Dios, menos vas a ser leal a un hombre. Y lo mismo ocurre con Cornejo. ¿Cuántas camisetas se ha puesto? Que no es tan malo cambiar de forma de pensar en algún momento, pero hay que tener cierta coherencia con los pasos que se dan. Y aunque me diga que soy un opinólogo de escritorio o lo que sea, pero Cornejo es una persona inconsistente e inconsecuente con lo que dice y con lo que hace. Lanza sus peroratas de la malhadada época de la corrupción betotorrista, pero ¿qué cosa ha cambiado realmente? Esa es la gran pregunta. Ahora, si alguien se lanza a hacer una revocatoria, tiene que asegurarse de tener el equipo humano que soporte una campaña, porque es una campaña política. Claro, tampoco queremos esos aventureros que a la primera de vasos negocian ese proceso de revocatoria, ya se ha dado, ¿ah? Ah, sí, claro. O sea, entonces, junto a las firmas necesarias y voy y te digo: mira, pero Vicente, por si acaso te voy a revocar, ¿eh? Así que tú dirás. Claro, entonces, eso también hay que evitar, claro, ¿no? ¿y quién eso viene esa revocatoria? Así es. ¿O quién está atrás? Porque eso terminaría fortaleciendo al candidato. No, por supuesto. Al funcionario, al alcalde en Lo este caso. lo empoderaría aún Claro, más. porque dicen: no han podido conmigo, que eso pasó con Roberto Torres en su primer gobierno. Claro. No recuerdo quién empezó a juntar firmas, no sé si las pudo juntar o no, pero el hecho es que nunca lo pudieron revocar. Nunca se pudo. La vez pasada se habían juntado las firmas, ¿eh? Pero tengo entendido que negociaron muy bien, ¿eh? Y finalmente todo quedó en nada. Eso es a lo que me refiero. Entonces, yo no estoy seguro si la revocatoria sea la salida. Creo que más bien lo que debiéramos hacer varias personas que queremos realmente a la ciudad es empezar a trabajar organizadamente en desarrollar y proponer alternativas de solución a los problemas que se tienen. Y aquí vuelvo a repetir, no es el tema, porque a raíz de los resultados que se dieron en Chiclayo, salió nuevamente el tema: lo que pasa es que Chiclayo está lleno de migrantes. Sí, pues está lleno de migrantes, porque la realidad del país, no de Chiclayo, es una migración constante de la sierra a la costa, de la costa hacia Lima, de Lima al extranjero. Siempre hay flujos migratorios. Arequipa tiene casi el 50% de puneños y no anda quejándose, y más, ¿no? Bueno. No, también se queja. Bueno. Yo he vivido en Arequipa y se quejan de... Los han invadido literalmente los puneños. Los arequipeños rancios, cuando te quieren ofender, te dicen: pareces juliaqueño. Uy, caramba. Y eso lo he visto personalmente, porque yo he vivido ahí un buen tiempo. No son así todos los arequipeños, dicho sea de paso, por porque supuesto. Yo en Arequipa tengo muy buenos amigos, gente que, pese a lo aparentemente cerrados que son, todos son ultra regionalistas. Son regionalistas, pero no por ser regionalistas dejan de ser buenas personas. Por supuesto. Son muy buenas personas. Yo tengo excelentes amigos en esa ciudad, de la que guardo excelentísimos recuerdos ahí. La Ciudad Blanca, ¿no? La Ciudad Blanca, una ciudad hermosa desde todo punto de vista. Entonces, aquí hay que trabajar en construcción de planes de gobierno y de alternativas de gobierno.
O sea, la elección municipal es una elección vecinal. Ahora, cuidado, pero Pablo, que ya terminado este año, que pues, estamos a medio año, el próximo año ya es preelectoral. Sí. O sea, estaríamos casi a puertas de un proceso regional municipal. Así es, y hay que empezar a trabajar para ello. Hay que empezar a trabajar. O sea, de los partidos, bueno, harán su trabajo respectivo, pero la sociedad civil tiene que empezar a trabajar desde ahora. Exacto. En tratar de articular compromisos, así es, planes de gobierno, proyectos especiales que la ciudad necesita. Venimos de 2 periodos de don Beto Torres que han sido pérdida de tiempo en Chiclayo, y en lo que va de este alcalde no veo un ápice de mejora. Las mismas excusas que se daban antes se siguen dando ahora. El otro día veía en una publicación, alguien publicaba el estado de las calles del centro de la ciudad, Cugliban, no recuerdo cuál, y la respuesta de un regidor fue: pero hay que ir a ver también los pueblos jóvenes, porque los pueblos jóvenes que no tienen nada, estamos de acuerdo, los pueblos jóvenes hay que darles las facilidades para que hagan en el siglo XXI, por supuesto. Pero tampoco puedes descuidar el centro de la ciudad, porque gran parte de los ingresos que recibe la municipalidad vienen por los negocios que están en el centro. Y además el turismo básicamente es en el centro de la ciudad. Tiene que ver con los hoteles y restaurantes que están en el centro. Tienes que atender también las necesidades del centro. No es que vas a privilegiar al centro por la periferia, pero tienes que atender a ambos por igual, y no decir que porque trabajas afuera no trabajas en el centro. O vas a decir nuevamente que no haces una obra en Santa Victoria porque en vez de invertir en una vereda de Santa Victoria prefieres No, esa es una tontería. Creo que todos contribuimos de alguna manera, y creo que todos somos ciudadanos y tenemos iguales derechos e iguales obligaciones. Perfecto. Entonces es un tema que tiene que trabajarse mucho. Hay que trabajarlo más adelante, y yo quiero comprometerte, pero Vicente, para la próxima semana, obviamente previa coordinación, estés también con nosotros y seguir hablando de temas de ciudadanía, porque aquí, claro que sí. Como tú sabes, estamos comprometidos con el tema, nos hemos comprado el pleito de construir ciudadanía desde este espacio, desde esta trinchera, y quiero que nos apoyes a contribuir a ello, Pedro Vicente. Claro que sí. Bueno, tú eres un chiclayano notable y nos anuncian, una noticia bastante penosa, el fallecimiento de don Álvaro Mejía Velázquez, que debe recordar, recordado dueño de Radio Heroica. Claro. Y nos anuncian que ha fallecido, sus restos se están velando en la Iglesia de la Consolación, así que te comunico, Pedro Vicente, creo que en algún momento habrá que estar por ahí. Claro, se comunica la colectividad chiclayana. Una vez más, Pedro Vicente, muchísimas gracias por tu presencia y participación, y te esperamos la próxima semana. Gracias, estamos